La Fundación Cultural Banco del Austro presenta Grupo Elan. Esos 6 poetas que constituyeron el Grupo Elan y que realmente marcaron una ruptura total con lo anterior y un cambio, una proyección hacia lo que habría de ser la nueva poesía cuencana. Frente a eso, el Elan significa también salirse de todo eso y lanzarse hacia adelante. La palabra es de origen francés y lo que significa es impulso vital, aliento. Ellos son una generación, realmente todo les define como grupo generacional. Las fechas de nacimiento están muy cercanas y luego pues el hecho de haber vivido en una misma ciudad, todos ellos inicialmente, de haberse formado bajo ciertos parámetros culturales también. Yo creo que eso les define como una generación. Pero esta generación ya vino a una ciudad que estaba empezando a estructurarse como tal. Unos años antes se habían canalizado ya las acequias. Ellos vinieron a un mundo ya, a una ciudad nueva. Gran parte de la población estaba dedicada al tejido del sombrero de paja toquilla en Cuenca y en toda la provincia, ¿no? Estamos hablando de los años 40. Se ha terminado la guerra mundial con toda esa secuela de ciudades arrasadas y nada menos que en la cultísima Europa, en la cultísima Alemania. Entonces, todo eso es una experiencia absolutamente impactante para los jóvenes de ese momento. Los escritores de ese grupo de gente joven que tiene más o menos 20 años, ya digo, hacia mediados de la década del 40, había una gran desilusión porque no solamente que el Ecuador perdió su contienda ante el Perú, sino que además tuvo que firmar el protocolo de Río de Janeiro que cercenó el territorio. En el contexto político me parece que entre el 40 y el 60 estuvo dominado por la presencia de Velasco Ibarra. Todo el mundo era velasquista. Fue una de las traiciones que recibió la generación en los años, en la revolución del 44. Que se proyectaba él como un hombre de izquierda, estuvo apoyado por todos los partidos de izquierda y en general por todo el pueblo. Y se pensaba que él iba a transformar la república, pero de pronto el corazón se le viró a la derecha y ya no hubo que hacer nada. Era una de las frustraciones que tuvo la generación. Pero luego de eso, pues el hecho de que Cuenca se abra ya al mundo de forma real y física a través de la carretera panamericana es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Esta carretera se termina de construir en los años 40. No es que Cuenca haya estado aislada, sino que en ese momento se ve físicamente una posible conexión de Cuenca con el resto que ya no es Cuenca, con Guayaquil básicamente. Entonces eso implica para mí, de forma metafórica, un acercamiento al resto del mundo. Ubicación del hombre, Teodoro Vanegas. Yo soy un hombre que miro desde la altura de los pájaros, que identifico apenas las cartas geográficas. Yo llevo mi destino como todos los hombres. Esta voz que levanta su temblor desde un río sin peces, desde el surco de incipiente harina del manso pan de América. Hasta el viento sin polen de la cordillera no ha de extraviar su origen, aunque cubra este mortal camino que nos lleva bajo los pintos con idéntico sol. Teodoro Vanegas es el poeta del grupo que más viajó. En ese sentido es el más internacional, estuvo mucho tiempo y muchas veces fuera del país, en parte quizá debido a que era pues, miembro de los partidos de izquierda, del Partido Comunista. Estuvo en Europa, sobre todo en Rusia. Tiene una visión universal del hombre, de la cultura. Y él estaba muy apegado a la poesía de César Dávila Andrade y habló conmigo largamente sobre este hombre al que él admiraba tanto y sobre este poeta al que él consideraba pues, lo mejor que se había producido en Cuenca. Yo noto en él una cierta cercanía con el lenguaje de Lorca. Lorca está muy presente en su poesía. Hay momentos en que uno lee a Vanegas y dice, esto es Lorca, es lenguaje lorquiano. Son poetas muy visuales, donde, eso decía, el colorismo está muy, muy presente en todos ellos, en todos, pero también poetas de mucho oído. Es extraordinario el manejo del ritmo. En Teodoro Vanegas es de todo el grupo en el que se siente con mucho más peso estas proclamas sociales, este sentido social y comunitario de
de la poesía, incluso la idea de la poesía en su función social, de denunciar, de criticar, de satirizar, pero también de proclamar nuevas solidaridades y un mundo nuevo y futuro diferente. Carta en voz alta, Hugo Salazar. Ya no podré volver, querida niña, de las altas noches. Ya no podré sentir la iluminada hora de las altas palabras. Y te digo, ya no podré volver, como si naciera la mirada en la íntima pupila del amor. Y te digo esta cosa sin respuesta, así, sencillamente, como si acariciara la mejilla de un niño que llora. En el paisaje faltará una rama, en la cosecha una hoz y un martillo, a fondo del trabajo cotidiano. Tiene una visión universal del hombre. Se duele del ser humano, pero ya no como las generaciones anteriores, no se duelen del indio, ninguno de ellos no se duelen del indio, no se duelen del hombre, del sufrimiento universal. Salazar también es un poeta en el cual se siente con fuerza la presencia de lo social. En el caso de Hugo Salazar, por ejemplo, que eso es ya más bien herencia vanguardista, no modernista, está en el descoyuntamiento del verso y regado a lo largo de la página, ¿no? Con sangrías largas. Si uno ve la página del poema, de poemas como por ejemplo El habitante amenazado o la Sinfonía de los antepasados, y el poema está como regado a lo largo de la página. Hugo Salazar se va de Cuenca y entonces eso impide que los cuencanos tengan una noción clara de esa gran poesía que se cifra, por ejemplo, en esta especie de elegía que escribe a la memoria de César Dávila, que murió en el 67, que es uno de sus poemas más logrados. Esta nueva concepción del mundo y de la cultura, ya no descansando en la naturaleza, en el viento, sacudiendo los árboles y los arroyuelos que cantan, sino puede estar en una galería de una sala de cine o puede estar en una máquina de escribir. Canción de amor a la máquina de escribir, Arturo Cuesta Heredia. Los hombres no reparamos en lo bella que eres, yo te adoro como una llaga. El papel purísimo frente a ti, como una nube de pie, y vienen las palabras con sus pies de diamantes. De pronto, en el escaso campo de una hoja, hay un trigal en horizonte, un granero de perlas al viento. Tú que ordenas las ideas en un rebaño que desciende, tú que callas en el punto como se clava la bandera en la tierra conquistada, tú eres la ventana. Por todo lo que eres, recibe esta vez mis dedos sobre tus lomos azules como guerreros de sueño. Arturo Cuesta Heredia era abogado y empezó el ejercicio profesional en Manabí. Ahí creo que se desempeñó como juez. Contrajo matrimonio, que entiendo que luego se deshizo y volvió a la ciudad. Y aquí siguió ejerciendo sus funciones de abogado y lo que yo recuerdo a la final fue ministro de la Corte de Justicia de Cuenca. Pero para él era una actividad secundaria, la actividad principal de él era la poesía. El primer vanguardista del grupo está muy presente en las tendencias europeas de la vanguardia, por ejemplo. Que un poco mezclaba la pintura con la poesía, ¿no? Entonces este poeta Cuesta tenía una maravillosa facilidad para establecer vínculos entre los elementos más disímiles, ¿no? Por ejemplo, al hermano Miguel le describía como una alta botella de tinta. 5 escritores que tienden hacia la izquierda. Y digo, salvo en el caso de Cuesta Heredia, porque él será una excepción. Él escribirá 3 poemas, por lo menos, de hondo contenido religioso. Uno al hermano Miguel, otro a San Martín de Porres y uno muy delicado, muy sutil, a Mariana de Jesús. Santa Cruz, Eugenio Moreno. Aquí empezó ayer nomás la vida. En el fondo secreto de las cosas hay un ángel lidiando de frescura. Y miró cómo caen de los árboles las últimas burbujas del océano. Ayer nomás flotó, surgiendo del fondo, esta isla cruzada de alegría. Amo las aguas verdes de tu simple bahía, sus peces diminutos y alegres como niños. Amo ese aroma tibio de tus huertos, su musical atmósfera de árboles y de pájaros. Amo el lobo marino,
que husmea receloso por los negros basaltos de tus acantilados, a la tímida iguana que nace por la noche y en la mañana encuentra que la vida es tan bella. Éramos vecinos. Claro, al frente era la posta, Juan Jaramillo y Luis Cordero. Yo iba mucho por amistad con los hijos de Alfonso Moreno Moreno, especialmente de Eugenio Moreno. Eugenio era un amigo muy especial para mí. Eugenio Moreno Heredia era también abogado y se enamoró de las islas, que era un encanto que tenían todos los intelectuales cuencanos de su época. Eugenio Moreno además tenía podríamos decir, una estirpe poética, porque el papá de él fue Alfonso Moreno Mora, que es de los grandes, de las voces líricas más resonantes del país, ¿no? Eugenio es un gran versificador, pero los contenidos están cargados de otra manera de ver el mundo. El paisaje, Eugenio Moreno Heredia, ya no es el paisaje ni siquiera de la poesía de su padre, es otro paisaje, concretamente es el paisaje del archipiélago de Galápagos, ¿no? No puede haber dos poetas menos parecidos que Alfonso Moreno y Eugenio, creo yo. Sí, a Moreno siempre lo van a acoger cálidamente, su poema de Mendigos va a ser recitado en todos los colegios, en todas las veladas. Él va a ser del Grupo Elan uno de los poetas más acogidos, más calurosamente recibidos en el ámbito de la cultura cuencana. Juan Pablo, una elegía. Jacinto Cordero. No en la tierra, en mi corazón, duermes para siempre, pequeño hijo mío. Mi sangre, como la savia a la flor, restituye tu hermoso rostro que resiste al viento de la muerte. Tus ojos de miel profunda, la leve cicatriz en tu mejilla, tu sonrisa de potrillo. Vuelves a tus 10 años terribles, caminamos de la mano sin llegar por lejas llanuras sucesivas, por montañas doradas por el sol de la tarde. El crepúsculo como un mar apareja sus navíos donde duerme amortajada tu infancia. Jacinto Cordero es un poeta de una delicadeza extraordinaria, de un tratamiento tan mimoso del lenguaje, de la construcción del poema, de la construcción del verso. En el caso de él hay un sentido más ligado a la tradición poética anterior del campo. Y un poco asediado por los pasos de la muerte. En toda su poesía está como un trasfondo la muerte. Jacinto Cordero, yo diría que él tiene una óptica existencialista que va sobre todo hacia los ámbitos privados. Jacinto Cordero y Efraín Jara reconocían que había, digamos, esa ligazón entre la poética de Dávila y la poética nueva de los jóvenes integrantes de Elan. En esa época, Dávila tiene ya cerca de 30 años y ellos tienen alrededor de 20 años. Igualmente, Jacinto Cordero Espinosa es heredero de una amplia experiencia poética, lírica. Es nieto de Luis Cordero Crespo, el expresidente de la República. Los ritmos, las metáforas, las imágenes tan cuidadosamente trabajadas y que realmente tienen una culminación brillante en la balada de la hija y las profundas evidencias. Balada de la hija y las profundas evidencias, Efraín Jara. El gozo de la luz se hace manzana, el sueño de la tierra hierba trémula, lo más lento del aire se hace nube, lo más ágil del agua pez o espuma. Lo más áureo del sol prende la espiga, lo más triste del cielo cae en lluvia, lo más raudo del viento cuaja en pájaro, lo más sueño del hombre en canto, en hijo. Hija amada, burbuja de alegría, todo converge en ti, acrecentado en tierra, en cielo, en mar, en aire, en fuego, reposa en ti, salvado para siempre. Efraín Jara estudió abogado, pero él decía que nunca ladró en él el animal jurídico, porque se dedicó a la poesía y era un apasionado del lenguaje.
Efraín Jara fue decano de la facultad algunos periodos, creo. Y él impulsó los estudios literarios. Y entonces la cantidad de vocaciones poéticas de los años 60, 70, me parece que fueron orientadas más hacia la crítica literaria. Efraín fue para mí muchas cosas, ¿no? Una especie de padre espiritual en la época en que yo estuve en la Facultad de Filosofía. Yo empecé a estudiar muy tarde, empecé a los 24 años la universidad, y él fue mi maestro en varias ocasiones y me acogió así. Buena parte de las personas de mi edad, más o menos jóvenes, fuimos casi burilados por él, por su poesía, pero sobre todo por su magisterio. Es odioso establecer comparaciones, pero sí es la voz más potente, más poderosa del grupo, es la de Efraín Jara. Es el poeta de mayor formación también en estudios lingüísticos, en estudios de poética y retórica. Es el más formado intelectualmente, académicamente. En Efraín Jara está presente el ultraísmo, no sé si de Borges o de Huidobro, pero están presentes las vanguardias. Esa afirmación gozosa, así sea que la vida es efímera, es dura, puede tener lo que tenga, pero es la vida y está allí y hay que vivirla intensamente en lo que venga, en lo que toque. O sea, ese gozo, esa afirmación existencialista así tan fuerte. Pero finalmente, hacia fines de los 60, se embarcó en su propia vanguardia literaria, que le dio muchísimo éxito, ¿no? Pero yo prefiero la poesía de la madurez, y para mí, Balada de la hija y las profundas evidencias es uno de los más bellos poemas que se han escrito, no solo en Cuenca, sino en el Ecuador entero. El primer periódico, una revistita así de un formato muy artesanal, en la que ellos publican sus primeros poemas, como decía, todos ellos aún veinteañeros, se llamaba Galería. Y el mismo Eugenio Moreno, uno de los integrantes de LAN, cuenta en la presentación que él hace a un librito que se llama Muestra de la poesía del grupo LAN, él cuenta que asumieron ese nombre refiriéndose a la galería de las salas de cine. Digo que me encanta porque por un lado significa abandonar justamente esa noción de la cultura tan bucólica, tan atada al campo, al pasado, tan nostálgica de la heredad señorial, comarcana, de la hacienda, etc., para instalarse en una cosa tan moderna para ese momento en Cuenca como era una sala de cine. Y no solamente que sea la sala de cine, sino que además sea la galería, es decir, como dice Eugenio Moreno, el lugar de los proletarios. Este grupo tenía que demostrar frente al público que estaban rompiendo con el pasado, y por eso es aquella anécdota de que en algún momento el grupo hizo desfilar por la calle Bolívar a un burro arriado por margaritas y llevando ajenjo, que era una bebida que siempre evocaban los poetas antiguos, los poetas tradicionales. Sí, la sociedad cuencana yo creo que no recibió con complacencia la obra ni la presencia de él. No le gustaba a la gente conservadora de la época, que era la gente más ligada a la cuestión cultural. No hay que olvidarse que la fiesta de la lira en 1919 se plantea como una expresión de la aristocracia del espíritu. De la aristocracia del espíritu pasamos tranquilamente a la aristocracia social, ¿no? Hay que recordar que en 1919 se creó la fiesta de la lira para, entre otras cosas, celebrar el primer centenario de nuestra independencia. Muchas personas lo dicen, un año antes del centenario ya se crea la fiesta de la lira. Por ejemplo, en poetas anteriores el lenguaje está al servicio de ese bucolismo, por ejemplo, pero con ellos el lenguaje está al servicio del descubrimiento de otras realidades diferentes absolutamente. Y en todos ellos vamos a encontrar muy fuertemente este manejo tan cuidadoso, tan laborioso, tan artesanal, si se quiere, en el sentido de artesanía, de cuidado primoroso por labrar el verso y el poema, que son las palabras, que es el sonido, que son los acentos, que son los ritmos, que son un léxico que viene evocado ya no solo por el significado de las palabras, sino por cómo suenan. Cada uno tiene sus características, pero
están siempre hermanados por un fondo de visión social, de visión nueva hacia el ser humano, hacia los problemas sociales que vivimos aquí en la ciudad. Así es que el Grupo Elam en la historia de Cuenca tiene un papel histórico muy importante.